Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, maestra. maestra. Ahorita pasamos lista, debe un momentito. Banda Mosqueda, Buenas tardes, profesora presente. buenas tardes. Kamal Ganul, Presente. Chan Méndez, Chuk U, Buenas tardes, maestra presente. Juan buenas Carlos. tardes. Kushin Ewan, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Escalante Molina, Buenos días, maestra. Presente. buen día. Escalante, no, Esteban Sec, Fernández Cruz, Gómez Domínguez, Presente, maestra. Buenos días. ¿quiénes chicos apellidos? Raúl Gómez. Listo, Gómez. ¿Sí me escucha? Bueno, Gracias, maestra. buenos días, maestra. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Estaba fallando el micrófono. Le puse presente por el chat. Soy Lucy Kamal. Kamal Canul. Sí, Kamal Canul. Sí, sí te puse asistencia. Gracias, maestra. Gracias. Hernández González, León Aguilar, López Esquivel, López Lascano, López Lascano Edgar Marchán, es baja, maestra. Martínez Jam, Profe, José Marchán, presente. listo. Mendo, Presente, maestra. Buenas tardes. Panti Trujillo, Es baja. Martínez Jam también es baja, maestra. Pech Camal, híjole, no sé si es mi conexión o la de varios que no se escuchan bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, maestra. maestra. Yo Mm, también, pero igual. sí, ok. Es que sí escucho a varios que como que se les corta. Pech Camal, Ay, Dios mío. a ver, me conecto, inicio de nuevo con algunos. Me quedé hasta Panti Trujillo. Andy Trujillo es baja, maestra. Pech Kamal está respondiendo en el chat por mensaje. Híjole, es que te escucho cortada, Perla. Ok, Pech Kamal le está Pérez respondiendo por Alcocer, mensaje. Es baja, maestra. Pérez López, Baja. Ramírez Castillo, Baja. Reyes López, Baja. Toto García,
Presente, profesora, buenas tardes. Tunsulú, Presente, Tunsulú, profesora. Tunsulú, Presente, profesora Tunsulú. no, a ver, es que no se escucha. Vázquez Montejo, Presente, profa. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Profa, Velázquez, Yam Chimal, Jan Chimal es baja, maestra. Chicos, pongan presente en el chat todos, por favor. escuché un presente ahí, pero nada. Sí, Maestra, es lo que sí, les dije que pongan presente en el chat mejor porque ya casi le gritaban y no les escuchaban. A ver, voy a intentar cambiarme de red, pero a ver qué tal. Regreso en un momentito, chicos. Voy a ver si con una conexión de Ethernet está mejor. ¿Sale? Deme un momentito.
Chicos, que no panda el cúnico. La maestra tiene problemas técnicos porque no puede escuchar. Ahorita ya está conectada, pero vamos, en cuanto ella nos diga que continuamos, continuaremos, ¿ok? Pero por eso se desconectó. Está haciendo estragos el eclipse. Es que el eclipse le afecta a las computadoras, por eso no deberíamos ni de tener clases nosotros. Creo que es una buena razón. No, pues sí. A ver, ¿ya me escuchan bien, chicos? Fuerte y maestra. claro. Sí. Ah, ¿Usted bueno. nos escucha a nosotros? Sí, ya los escucho mejor. Ya Es que el está mejor. eclipse, maestra. ¿Verdad que sí? Es lo que digo. Sí, vámonos, nos va a hacer daño, nos va a entrar por aquí por la señal de internet. La otra. Teacher, Mande. antes de que empiece con la clase así de lleno, soy Joel, creo que llegué un poquito tarde y no alcancé la asistencia. A ver, menciono quienes no tienen registro de asistencia, ¿sale? Solo los que no. A los que se alcanza a escuchar ya tienen ahí la notificación. Bueno, está ahorita Chan, que acabo de comentar. Esteban Sec. Fernández Cruz. Hernández González. Presente, profesora. Ok, listo. León Aguilar. López Esquivel. López Lascano. Marchán. Panti Trujillo. Panti Pech. Trujillo es baja, maestra. Ok, gracias. Pech Camal. Listo. Pérez Alcocer. Es baja, maestra. También. Pérez López. Es baja. Ramírez Castillo. Es baja. Reyes López. Es baja. Toto García. Presente, profesora, buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Vázquez Montejo. Presente, profe. Velázquez Salinas. Y Jan Chimal. Jan Chimal es baja. Velázquez Salinas hace rato puso presente en el chat. Ok. Maestra, Listo. Mande. soy Lucy Camal. A ver, Volvió. Camal. Ya Lucy. te había puesto a ti asistencia, Sí. Lucy. Sí, gracias. Ya está. Solo los que mencioné ahorita no tenían. Todos los demás ya estaban registrados. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy tenemos una actividad para realizar en clase. El tema en el que vamos a trabajar es sobre la protección jurídica aplicable a las tecnologías de la información y comunicación en México. Ese es el tema. Se lo voy a pasar aquí por el chat. Protección jurídica aplicable a las tecnologías de comunicación e información.
Como sabemos, en México existen sí algunas leyes que se encargan o regulan más que nada la protección jurídica de todo lo que tenga que ver con las tecnologías. Si bien existen organismos, instituciones, comités que se encargan de ver cómo se puede establecer una dinámica en la cual todas las personas podamos tener acceso al manejo de las tecnologías, se necesita una regulación para la función de las mismas. Es muy delicada la forma en la que se pueden cometer situaciones, no solo de delitos en cuanto a las tecnologías, sino delitos que estén orientados a la parte social, a la parte, pues, de vulnerar los derechos en cuanto al acceso a la información que tenemos todas las personas. Ahora bien, hay normativas que lo que van a hacer es ver la manera en la que puede funcionar o cubrirse las necesidades que tenemos y que a su vez las telecomunicaciones que hoy por hoy se implementen nos permitan el acceso de manera totalitaria a la información digitalizada, así como también al uso meramente de todo lo que tenga que ver con equipos y herramientas tecnológicas. Cada estado, mencionábamos en la clase anterior, que cada estado puede tener una regulación diferente. Es decir, puede existir una normativa federal que abarque todo el territorio de México y también a su vez pueden estar sanciones y condiciones reguladas por cada estado. Ahora, en la página del Diario Oficial de la Federación, esa es la plataforma oficial sobre la cual vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con ley. Les comparto la liga. El Diario Oficial de la Federación emite de manera actualizada, ante cada cambio que se pueda presentar, las regulaciones que estarán vinculadas, pero nota, este Diario Oficial de la Federación no cuenta o no tiene como tal una ley específica que hable de los sistemas de cómputo. ¿A qué me refiero? Para el uso de la información de los datos privados o los datos personales, existe una ley o una normativa que la regula. Para el manejo de las telecomunicaciones, otra. Para los proveedores de servicios de telecomunicaciones, otra. Para la información que es de tipo pública, otra. Si tenemos que interactuar con recursos o elementos privados, otra. Entonces, no hay una fija o estándar que se pueda manejar de manera homologada, como lo puede estar en el Código Civil y en el Código Penal, que todos los rubros que estén direccionados hacia ese contexto están sí con cada una de las leyes, pero todas tienen que ver o todas están en conjunto. En el caso de las telecomunicaciones, no. Por ejemplo, tenemos dos vertientes principales, como puede ser la protección de los derechos de autor, que es una sobre la cual dentro de todos los incisos de esa ley entra una o habla una sobre la forma en la que se pueden proteger algunos de los elementos que se desarrollan a nivel lógico o a nivel físico, como lo podría hacer en el contexto del software o en el contexto del hardware. Por lo tanto, para poder hablar en su forma completa de la protección jurídica que se aplica a todas las tecnologías de la información y de la comunicación, tenemos que hablar de varias leyes. Les puse la liga del Diario Oficial de la Federación, vamos a ingresar. Y la forma en la que se trabaja aquí es a través de leyes y reglamentos. Voy a compartir pantalla. En la parte de arriba observen que tenemos leyes y reglamentos. Las leyes son lo que se emite de manera federal y el reglamento habla sobre las sanciones que se pueden hacer acreedoras a aquellas personas que vulneren esa ley. Entonces, primero debemos tener contexto de las leyes que se están presentando y aquí pueden ustedes observar que hay varias leyes que se emiten pero que no están delimitadas por un solo contexto. Si ustedes revisan, más o menos en la línea 33 tenemos una que es Ley de Ciencia y Tecnología. Entonces, para poder hablar del tema que nosotros tenemos, son varias leyes las que tenemos que consultar. Si nosotros ingresamos a esa línea 33, ¿vale?
Ahí podemos nosotros consultar el recurso en PDF, pero está de manera detallada toda la normativa, toda la ley completita. Ahora, hay una actualización o la última modificación que se realizó a esta ley fue en el 2015. En esta ley se habla sobre la ciencia y tecnología y la ley orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Básicamente, lo que hace aquí es regular en todo México las condiciones en las cuales el gobierno federal estará obligado a poder impulsar, fortalecer, desarrollar todas aquellas disciplinas que estén apoyadas de una investigación científica y que busquen como consecuencia el desarrollo tecnológico. En la parte tecnológica no únicamente nos vamos a centrar en el uso de las computadoras, sino el manejar la técnica o la modificación de la técnica que se implementa actualmente para alguna función. ¿A qué me refiero? Si antes tú tenías que irte, por ejemplo, al Seguro Social para sacar una cita y formarte ahí desde las 3 de la mañana hasta que a las 11 te dieran una ficha para ver si te tocaba turno, pues bueno, se ve la necesidad y la parte obligada para que finalmente todas las instituciones desarrollen plataformas que los usuarios o las personas que van a consultar o tener acceso a ese servicio puedan realizar esos procesos a través del uso de la tecnología. Es decir, ya no te tengas que ir a las 3 de la mañana a formarte para hacer que te toque una cita, sino que puedas tener acceso a la página web, a la plataforma, a la aplicación del Seguro Social y que desde ahí puedas hacer tu cita. Que te toque dentro de 5 años, esa ya es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos ya están avanzando en el hecho de poder modificar un proceso que se realizaba de manera física o de manera presencial y hoy por hoy ya tienen una herramienta que permite la digitalización de ese proceso. Entonces, esta ley lo que va a buscar es eso, que todas aquellas instituciones, empresas, organismos tengan que proporcionar una evolución o obliguen a su mismo organismo, a su misma compañía, a su misma empresa, a buscar nuevas formas de incluir todo lo que tenga que ver con la tecnología. Esto va a permitir, a través de la innovación de forma generalizada para todo el país, que podamos ir en competencia con aquellas naciones que ya están, no a uno, sino a 100 pasos adelante de nosotros y que muchas veces para poder llegar a acuerdos internacionales requieren o obligan a nuestro país para innovar en esas condiciones. No sé si hayan escuchado en algún momento que Monterrey pues estuvo ahí como en debate, León estuvo en debate porque estaba lo de la empresa, ¿no? Que tendría que venir a manufacturar, pero les requerían específicamente que tuvieran tecnología 5G para poder poner aquí la empresa, para poder establecer aquí la empresa. ¿Qué se hace? Como finalmente el Estado no cuenta o no cuenta con un recurso económico que permita que todo completamente el Estado pueda cubrir esa necesidad, pues se tiene que solicitar un recurso económico de apoyo de manera federal, es decir, que del recurso federal económico destinado para cualquier otra situación, pero en este específico punto estamos hablando sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se destine ese recurso para ese estado y que finalmente ese estado pueda tener acceso a esa propuesta emitida por una compañía para el desarrollo de tecnologías. ¿Aquí qué se va a buscar? Bueno, sí, entonces el Estado a lo mejor no tenía como tal una referencia fuerte para poder destinar todo ese recurso, se ve la oportunidad de establecer este acuerdo, se me fue el nombre de la compañía, pero finalmente se logra, pues finalmente ese convenio, ¿no? Esa licitación y se queda ya como ese Estado, como propuesto para la implantación de esa industria, para esa compañía. Entonces ahí vemos cómo esta parte de fomentar la innovación en nuestro país sí está muy presente y todos la tenemos como que muy clara y somos conscientes de que se debe llevar a cabo, pero a veces no contamos con los recursos necesarios. Aquí el hecho de que se haya destinado ese recurso económico para que el Estado de Nuevo León lo pudiera tener, era el justificar a través del hecho de que si esta
empresa no recibía una respuesta por parte de México, finalmente su compañía la iban a poner en cualquier otro país, ¿no? Pero estaba como primero de los primeros candidatos México para poderse implantar, para poderse colocar aquí como compañía para desarrollar esa planta. Esta ciencia, esta ley, a través de la ciencia y la tecnología, también va a buscar cuáles son los sectores que requieren y obligan para que finalmente podamos tener acceso en todos los aspectos de la vida convencional, como por ejemplo el sector educativo, el sector productivo. En la parte de la educación vemos que anteriormente todo se limitaba pues muchas veces a que aquellas ciudades o aquellos países, aquellos no países, ciudades o poblados que finalmente se encontraban lejanos a un punto que estuviera totalmente urbanizado, pues finalmente no contaban con las instalaciones o los recursos tecnológicos para poder tener acceso a la información, a la educación pública. ¿Qué se hacía? En algunos casos, pues estaban las telesecundarias, donde las personas se acercaban de los pueblitos cercanos a tener acceso ahí a la telesecundaria y finalmente era la forma en la que podían formarse académicamente. Pero hoy por hoy, pues bueno, parte también de la propuesta que establece esta ley es que todo nuestro país pueda tener una cobertura a través del Internet y que se proporcione a su vez herramientas físicas como computadoras, tablets u otros elementos y que aquellas personas que se encuentran o que viven en zonas muy remotas finalmente puedan tener una forma de alcanzar esta información sin tener que desplazarse a otros poblados. Entonces vemos cómo sí se van desarrollando estas propuestas, estos métodos en los cuales podemos ir evolucionando, pero también hay que entender que va a cuentagotas. En el caso del sector productivo, ahí podemos ver mucho también que se han destinado presupuestos bastante grandes para que todas aquellas personas que se dedican al manejo ya sea de hortalizas, huertos y otros, para que implementen métodos que sean automatizados o semiautomatizados, donde ya la función ya no sea plenamente su mano de obra directa, sino que utilicen una herramienta, utilicen una máquina que les ayude a obtener mayores cantidades de producción y que finalmente sí puedan competir con todas aquellas empresas que están totalmente industrializadas. Entonces, lo que va a buscar esta ley es poner como a la par o en el mismo nivel a todos los sectores que se encuentren totalmente vigentes ahorita en nuestro desarrollo como ciudadanos, como personas. A su vez, no solo se trata de que ubiquemos los sectores, sino que también se realice la capacitación y que se permita que se creen estos grupos de investigación que están enfocados a la parte científica y el manejo en el que se va a implementar la parte tecnológica. Pueden ser a través de instituciones que sean de contexto público, pero también hay muchas instituciones privadas que pueden tener acceso a este tipo de elementos para que finalmente los puedan llevar a cabo. Esto puede llevarse a cabo por principios, se desarrollan planes, esto dependerá mucho del municipio en el que vivamos, del estado en el que estemos viviendo, porque también así como se destina un presupuesto totalmente para este desarrollo tecnológico, si lo comparamos en cuestión de años, podemos ver que a lo mejor hay estados que han pasado muchos años y que no se logra ver esta actualización. O sea, estamos hablando del 2015 hasta el 2023. Son casi 10 años y por lo menos habrán personas que puedan ubicar plenamente en su zona que todavía no alcanzamos un nivel óptimo. Los que viven en Mérida, por ejemplo, tienen algunas áreas que son compartidas como el hecho de poder ir a un parque y en el parque conectarte al internet. Ya ese es un avance, una mejora en cuanto al desarrollo de la tecnología de manera compartida o en ámbitos o sectores que son totalmente públicos. Pero hay muchas comunidades o muchas ciudades, específicamente como Cancún, donde tú dirías, bueno, para todo lo que genera Cancún en cuanto a recurso económico para el país, ya es como para que en la parte tecnológica estuviéramos en otro nivel y finalmente nos damos cuenta que no funciona de esa manera porque no las normativas de sanción, castigo y recompensa no se aplican en su totalidad. Entonces está la ley de manera federal, pero realmente el municipio
puede justificar el uso del recurso económico destinado para la tecnología en otros aspectos. Entonces, ahorita sí vemos que de repente ya uno que otro parquecito empieza a tener ahí internet que no son totalmente funcionales o que a lo mejor les falta mucho en cuanto al desarrollo para que finalmente pueda ser un recurso que ya no sientas como una necesidad, sino que es un elemento que se necesita para poder desarrollar actividades totalmente convencionales, como simplemente irte al parquecito a trabajar, ¿no? Redactas un documento, envías y no que estés esperanzado ahí de esta necesidad de telecomunicación. En el caso de fomentar ese desarrollo tecnológico a través de las empresas que muchas veces están relacionadas al contexto nacional o que son actividades que se desempeñan específicamente en nuestro territorio, no solo es que se desarrollen, y en cuanto a que ya se hayan desarrollado, está el aspecto de la innovación. Ya lo tenemos actualmente, ahora ¿qué sigue? ¿Qué le agregamos? ¿Qué le quitamos? ¿Cómo mejoramos? Esta ley buscará no solo promoverla, capacitarla, implantarla y darle seguimiento de evolución en cuanto a la innovación de todos los elementos que ya se hayan establecido, de todas aquellas nuevas tecnologías que se estén implementando y que finalmente éstas puedan romper aquellas fronteras que se dan en cuanto al acceso de información o a las fronteras del conocimiento, que nosotros podamos tener acceso a cualquier recurso, a cualquier dato, desde el lugar en el que nos encontremos y no que tengamos que desplazarnos a puntos específicos para poder tener acceso a esas facilidades. Ahora, esta ley, si bien está vigente, también hay que entender que se hacen actualizaciones y modificaciones en otros contextos. ¿A qué me refiero? Que esta ley puede propiciar y busca que se estén implementando la ciencia y la tecnología, la innovación en muchos sectores en nuestro país, pero hay otras leyes que también se van emitiendo donde probablemente exista otra ley que si la ley de ciencia y tecnología decía que se debe destinar, ejemplo, 100,000 pesos para la innovación tecnológica, a lo mejor sale otra ley, que esa ley dice que al existir una necesidad mayor, como lo puede ser en el sector salud, entonces ese recurso que se había destinado para ciencia y tecnología se quite y se le dé el recurso económico a la otra necesidad. Entonces, por eso vemos que muchas veces, a pesar de que exista la ley, no hay realmente cambios significativos, no son tan palpables. Y muchas de las innovaciones, cambios y mejoras que se van presentando no son de índole público, son porque se presentan a través de proyectos por empresas privadas, es decir, sale Telmex, sale Telcel y finalmente empiezan a colocar antenas por todo el territorio mexicano para que todos puedan tener acceso a la telecomunicación por celular o a la telecomunicación a través de un cable, el acceso a la televisión, a muchos otros elementos, pero son proyectos y planes que establecen empresas totalmente privadas. Entonces el beneficio sí lo vemos, pero realmente no sale por la iniciativa pública. Es decir, no sale de la gestión de los recursos que se realizan de manera por municipios, por ciudades o por estados. CONACYT, que es uno de los organismos e instituciones que tienen o reciben grandes cantidades de presupuesto para poder desarrollar este tipo de planes y programas, hace poco tuvo ahí como una auditoría y se dio cuenta, pues finalmente a través de esta auditoría, que esos recursos que estaban destinados, que eran becas que podías tú solicitar como estudiante en cualquier institución educativa, ya sea pública o privada, dependiendo obviamente de los niveles de educación en los que te encuentras, podías solicitar ese tipo de becas y ese tipo de becas te permitían que tú te fueras a otros países como, no sé, España, Inglaterra, a cursar diplomados, maestrías, licenciaturas y que estuvieran totalmente pagadas, siempre y cuando la licenciatura o el curso que estuvieras estudiando fuera o tuviera relación con las tecnologías. Entonces, ahí se dio cuenta a través de la auditoría que finalmente ese recurso que la CONACYT tenía
pues no se estaba usando y ese dinero que se destinaba para esas becas, así como no habían alumnos o personas que las solicitaran, pues ese recurso se regresaba y se quedaba ahí, a alguien se salía ganón con ese dinero y el beneficio no se notaba. Entonces, si se destinaba cierta cantidad de dinero para que finalmente esas becas estuvieran en función, pues nadie recibía como tal el beneficio y únicamente ese dinero se quedaba pues en la administración de la misma institución. ¿Qué pasa? Que finalmente a través de esa revisión que se hizo, pues se ubica que realmente ellos no están utilizando de manera adecuada los recursos económicos que se destinan, porque no es así como de que, ok, ahorita en ese año te tocaron 50 millones de pesos. Y como el siguiente año, a lo mejor ahorita no se solicitaron tantas becas o no se desarrollaron tantos planes de tecnologías, esos 50,000 pesos, si no se usaron este año, los vuelves a usar el siguiente. No, es año tras año que esa cantidad se le va dando a la institución, la usen o no la usen. Entonces era mucho recurso que finalmente se perdía y que también faltaba mucha difusión porque las personas no se enteraban de este tipo de situaciones donde tú podías tener acceso y apoyo a esos recursos económicos siempre y cuando estuviera como intermediario la CONACYT. ¿Qué sucedió? Pues bueno, se hizo una revisión pues ahí bastante extensa, se dio cuenta de que finalmente no había como digamos un resultado palpable de lo que debería de estar haciendo las CONACYT y entonces le retiran gran cantidad del recurso económico destinado para el desarrollo de las tecnologías y ahorita está con recursos mínimos. Entonces vemos cómo muchas veces el mal funcionamiento de una organización o una institución puede hacer que una ley no se pueda implementar o aplicar de manera eficiente. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado algo sobre las becas al extranjero de la CONACYT? Yo sí, profesora, pero sí, muy poquito, pero sí, sí sabía que existía. Y luego, por ejemplo, los procesos para poder tener acceso también a esas becas eran bastante engorrosas y tenías muchas veces que ir a presentar la propuesta a otros estados, ¿no? A la capital, sobre todo donde te encontrabas del estado, para poder tener acceso únicamente a la convocatoria, para poder iniciar el trámite. Entonces, los procesos tan engorrosos que no estaban simplificados y que ni siquiera implementaban en su totalidad, pues a lo mejor plataformas para que tú lo pudieras realizar desde cualquier punto. Siempre existía ahí como algo que ponía como una barrera para poder tener acceso a este tipo de alternativas. Vámonos hasta aquí abajo. Esto no. ¿Les pasé este? ¿No, verdad? No les pasé esta liga. A ver, déjenme se las paso. Ya se las acabo de pasar yo, maestra. Ah, excelente, Perla. Muchísimas gracias. De nada, maestra. Entonces, la ley básica como tal de ciencia y tecnología va a buscar eso, el fomento, el desarrollo, el que hayan instituciones que finalmente permitan el acceso a esas tecnologías, a la formación académica, a que ésta se pueda aplicar en muchos sectores de nuestra vida convencional, a que finalmente aquellas también organizaciones e institutos que ya se dediquen a este tipo de función que tenga que ver con la tecnología y la ciencia puedan seguir en función y también crezcan. Esa es parte también de la función que establece esta ley, el cómo se puede regular esas condiciones de mejora. Entonces aquí van a poder ver en el artículo que la CONACYT está muy presente porque es el organismo encargado de ver que esto se pueda llevar a cabo. Digamos que esta ley finalmente es quien apoya o fundamenta que la CONACYT entre en rigor, entre en función. Ahora, si nos regresamos, vamos a observar también aquí dentro de las leyes federales que esa es únicamente la que nos habla sobre cómo se debe presentar la evolución y el crecimiento entre ciencia y tecnología. Pero si avanzamos en la lista de nuestras leyes,
vamos a observar que hay muchas otras ramas en las que también se involucra el manejo de las herramientas tecnológicas, como por ejemplo la ley de la firma electrónica avanzada, el hecho de que ahorita nosotros cuando vayamos a realizar algún trámite, como en el caso de ustedes cuando ya terminen la carrera, pues sus cédulas profesionales ya no van a ser físicas, ya son digitales y todos los trámites que ustedes van a llevar a cabo también involucran el manejo de las plataformas para que ustedes puedan realizar desde el acceso a la firma de sus elementos como su cédula profesional, su título, y que no tengan que irse hasta el estado en el que se encuentra la escuela para realizar esos trámites. Eso también permite que se evolucione no solo en un sector, como lo puede ser el que yo tenga una computadora en una oficina o en una institución pública y que tenga internet, sino que los procesos que se están implementando a su vez también van evolucionando. Otras de las que están relacionadas también con la parte tecnológica está el manejo de los derechos de autor. En cuanto a los derechos de autor, podemos ver que no existe una vertiente real que nos identifica a nosotros en el área de las tecnologías como protecciones. ¿A qué me refiero con esas protecciones? Cuando se genera un programa, sabemos que mucho del código que se establece en ese programa es generalizado. Es decir, si tú desarrollas un código en el que estableces que un botón realiza tal función, hace tales animaciones, tales cambios, es muy probable que cualquier otra persona también pueda desarrollar ese mismo código. Y no porque te haya copiado el código, sino porque las sentencias están establecidas a través del lenguaje que nosotros implementemos para la parte de programación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que no existirá como tal una ley que pueda proteger el hecho de que tú hayas desarrollado un botón con cierta función y ciertas características, pero sí va a reconocer el hecho del programa que tú estás creando y la función que desarrolla, ¿sale? Entonces, hay partes que se van a poder proteger y hay muchas otras partes que no podrán tener como una restricción para que otras personas puedan usarla. Es como hablar de la protección de una comida. Si yo ahorita preparo un plato de pozole y quiero ir a registrarlo a través de derechos de autor, pues me van a mandar a volar, ¿no? Porque la comida no se puede registrar. Tú no puedes manejar un platillo como tuyo específicamente porque hablas de insumos y materiales que cualquier otra persona pueda poseer. Pero, ¿qué pasa en un contexto más práctico, como lo podría ser, de ejemplo, el refresco de Coca-Cola? Entonces, bueno, ok, entonces si yo no puedo registrar nada que esté relacionado con los alimentos y la Coca-Cola, ¿cómo sí puede tener un derecho de propiedad intelectual, ¿no? Porque finalmente ellos desarrollaron una fórmula química y esa fórmula química sí se puede registrar y ellos pueden tener una protección. Entonces, ninguna persona, a pesar de que pueda descubrir o elaborar una Coca-Cola exactamente igual como la que sale de fábrica, no la puede comercializar porque están esas leyes que protegen esa condición, ¿sale? Pero en el caso de las tecnologías es más complejo porque no hay una forma factible en la cual tú sí puedas demostrar específicamente que esa línea de código y comando que creaste en el programa únicamente te pertenece a ti, porque puede estar implícita en muchas otras plataformas. Y un claro ejemplo de cuándo y por qué se vuelve complejo es analizar la forma en la que se gestionan los archivos cuando estamos hablando de los sistemas operativos y a qué se debe que finalmente todos tengan una misma apariencia o una misma forma de organizarlos porque tienen el mismo kernel, tienen a Unix como elemento base. Entonces, por eso es muy difícil que tú puedas ubicar o reconocer que este tipo de código solo va a pertenecer a una persona. Entonces, ahí es cuando necesita una revisión de manera detallada para que finalmente podamos entender cómo sí se puede registrar y que sí puedes proteger de lo que tú desarrollas cuando estamos hablando de tecnologías. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Si ustedes ingresan, que está en la línea 155, aquí ya hay una actualización y esta salió en julio del 2020 y aquí ya hubieron actualizaciones cuando López Obrador pues finalmente está como presidente.
cada modificación en nuestra ley se tiene que consultar en el momento en el que se lleva a cabo ese proceso o ese caso. Es decir, así como nos dimos cuenta como en la primera ley de ciencia y tecnología todavía estaba otro presidente, porque estamos hablando del 2015, hay muchas otras que van cambiando de manera constante. Entonces, si las leyes tuvieran que apegarse en un contexto tecnológico, necesitaríamos que estas leyes se actualizaran, pues básicamente todos los días, porque las tecnologías cambian y evolucionan de una forma que no se puede detener, ¿no? Que es a cada minuto, a cada segundo están saliendo y se están presentando nuevos cambios. En esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aquí sí podemos encontrar nosotros algunas vertientes de la ley en la cual podemos a lo mejor como proteger aquellos proyectos que desarrollamos, sobre todo cuando son físicos, como el hecho de que tú ahorita construyas una máquina o un dispositivo, un aparato totalmente físico, y eso sí los puedes proteger porque son palpables. Es decir, porque es algo físico que realmente presenta características que serán muy difíciles que otra persona pueda justificar que se le ocurrieron en el mismo momento que a ti. Esta ley lo que nos va a permitir es también saber que toda esta propiedad industrial se va a dividir en dos sectores: la forma en la que se trabaja la parte de la propiedad intelectual, que es la forma en la que concebimos a través de la mente una idea y la llevamos a la práctica, y también el hecho de cómo podemos conciliar esos recursos o esos productos, esos servicios que llevamos a cabo en un contexto generalizado que tenga que ver con que cualquier otra persona pueda utilizarla e implementarla para su función diaria. Por ejemplo, puede estar ahorita una persona que se le ocurra una nueva forma de construir o de ensamblar o de crear o construir una bicicleta que en lugar de que tenga 2 ruedas, ahorita tenga 3, o otra que tenga 4, y ponga una al centro y 3 atrás, y le ponga canastita y le ponga más elementos, y finalmente sí va a poder registrar como suya, pero esa idea de la bicicleta no fue suya, sino que esa idea le pertenece a alguien más que fue quien creó la primer bicicleta en el mundo. Entonces se le reconoce como que es el creador de la bicicleta, pero cuando tú vayas a hacer uso y explotación de la bicicleta que estás armando, que estás construyendo, esos beneficios van a ser para ti, ¿sale? A la otra persona ya únicamente le queda como el derecho del reconocimiento que fue quien creó el dispositivo. Otra referencia que podemos tener a manera de ejemplo es como el de la televisión, ¿no? Es decir, una primera persona crea la televisión que se veía en blanco y negro, luego otra persona desarrolla, pues obviamente, una modificación o una actualización, y ya la televisión pues no se veía en blanco y negro, ahora la podías ver a colores. Y después a otra persona se le ocurre cómo ir haciendo más delgadita y más estética una televisión, y cada vez se van haciendo más delgadas, y cada compañía va desarrollando su propio prototipo y lo va lanzando. Entonces sabemos quién finalmente desarrolla esa primer televisión, pero eso no impide que los demás puedan seguir desarrollando ese producto, se les llama artículos o productos de utilidad, para que finalmente puedan desarrollar nuevos artículos tomando como referencia esa primera idea. Esta ley lo que va a buscar es eso, ver la forma y las condiciones a través de las cuales se va a poder garantizar y proteger la forma en la que vamos a poder innovar y trabajar el desarrollo de las tecnologías. Entonces, no hay una sola ley, son muchas leyes las que se analizan en cuanto a la protección de las tecnologías. Incluso si lo vemos de esta forma, el término es bastante ambiguo porque es un término muy generalizado y las tecnologías tienen muchas formas de poderse subdividir. Si a eso le agregamos que en nuestro caso tenemos pues 2 vertientes, una que sería la parte física, que a lo mejor tú dices, sí, ahorita construye una computadora, perfecto, ¿no? Ya una nueva forma en la que el hardware va a funcionar, pero también puede estar la necesidad de que exista algo que no es palpable, ¿no? Que es algo lógico, que es el software.
¿Ahí qué hago con el software? Bueno, también puedes tener acceso a varias formas de poder proteger esas condiciones, de poder comercializar el software con las limitantes que permita o que establezca la ley. Entonces, hay varias leyes que están relacionadas con la parte de tecnologías. Incluso algunas están totalmente aplicadas al contexto físico y otras al contexto lógico. Aquí está. Ley Federal de Telecomunicaciones, o otra forma en la que también vamos a ver que esa protección que se les pueda dar o emitir cambia. Aquí tenemos otra. La última reforma que se publica fue en el 2021. Las reformas que se publican a una ley no significa que la ley cambió, sino que se hizo alguna actualización que puede estar ligada a un manejo diferente de términos. Como ejemplo, ¿sale? No necesariamente tiene que ser que a lo mejor decíamos antes o nos referíamos antes como a los medios de almacenamiento y hacíamos alusión a los disquetes o a los CDs. Y finalmente hoy los medios de almacenamiento pues ya no son los CDs o los disquetes, esos ya quedaron obsoletos. Entonces, una reforma a la ley vigente sería expresar que los medios de almacenamiento reconocidos ahora serían pues las memorias USB, los discos de estado sólido, incluso la nube. Por eso vemos que las leyes, si bien no cambia la ley, ¿sale? De hecho, aquí estamos hablando del 2014, pero sí existe una reforma en el 2021. Puede estar ligado a otro tipo de cosas, como por ejemplo, que antes estábamos en una tecnología Edge, 2G, 3G, 4G, 5G, y si sale hasta la 20G, finalmente se va a tener que hacer la actualización a esa reforma. En esta ley, pues bueno, todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones y radiodifusión, aquí sí observamos en el contexto de telecomunicaciones se va a ver todo lo que se transmite a través de la televisión, todo lo que se transmite a través del radio, todo lo que se transmite a través del uso del internet. Y las tecnologías ligadas, como si la comunicación se realiza a través de satélites, si se utiliza a través de cualquier otro tipo de frecuencia, también se va a regular. En esta ley, pues finalmente se marca la relación que existe entre muchos contextos, como lo puede ser en la forma de la evolución de la cultura digital y cómo se va plasmando la necesidad de que hoy tengamos acceso a nuevos recursos físicos y lógicos. Aquí, ya que ustedes vayan haciendo lectura, van a poder darse cuenta que están delimitadas o aplicadas según el giro en el que se desenvuelve. Aquí observamos nosotros que nos hablan incluso del contexto de las películas cinematográficas y de repente diríamos, ¿pero qué tiene que ver esto con la parte de sistemas computacionales? El simple hecho de la forma y el medio a través del cual se va a transmitir ese elemento palpable es cuando ya se relaciona. ¿Cómo podemos relacionarlos o en qué momento se vinculan? Si estamos hablando de las películas cinematográficas, pues simplemente hay que voltear y observar que están las plataformas de streaming. Y ahí estaríamos hablando de HBO, Netflix, Prime, Disney y todas las demás. Entonces, cuando ya entran los sistemas computacionales como elemento que es palpable y visible en la parte de las leyes de telecomunicaciones, porque es la forma en la que hoy por hoy se va a hacer la transmisión de esas películas. Pues antes hablábamos de películas cinematográficas y pues nos referíamos totalmente al cine, ¿no? Que todo lo que tuviera que ver con Cinépolis, Cinemark y otros, era donde veíamos esa forma de poder fusionar. Pero hoy por hoy ya no es necesario. Incluso pues muchas compañías que se dedicaban a eso pues ya han cerrado porque ya optan por la digitalización total de sus recursos que comercializan. Por eso es que también sistemas entra dentro de esta ley de telecomunicaciones. Dentro de las telecomunicaciones pueden estar todos aquellos servicios o elementos que vinculan a la forma en la que se puede explotar la difusión de información a través de elementos que pueden ser de tipo públicas, como por ejemplo, hace unos, ¿qué serán?
mm, 10, como unos 15 años. Hace como 15 años, pues todavía no notábamos o no estaba tan vigente todas estas plataformas como Netflix. Si tú querías tener acceso a información o a canales que se pudieran emitir en otros países, pues comprabas un decodificador, instalabas tu antenita como las de Sky o Dish, y como todavía no entraban en vigor o no estaban trabajando en nuestro país, pues no era como tal un delito que tú pudieras tener acceso a esos canales, ¿no? Pues salías, tenías tu codificador en la casita, lo conectabas a la tele. Ponías tu antena, la direccionabas, ubicabas y captabas los canales de otro país, porque no estaba una empresa que finalmente proporcionara esos servicios, ¿no? O tuviera esos canales para ofertar en el país. Pero en cuanto ingresa una empresa al territorio mexicano y empieza a comercializar esos canales, pues finalmente aquellas personas que tenían su decodificador con su antenita en el techo, pues finalmente sí ya incurren en un delito, ¿no? Y esta ley lo que va a hacer es garantizar o proteger a aquellas empresas que van a comercializar con ese recurso, que finalmente tengan pues esas protecciones. A su vez, esa misma ley pues también los va a condicionar a cumplir con aspectos que son sancionables, como el hecho de que no te proporcionen o no cubran el servicio de manera adecuada y finalmente tú te puedas apoyar de lo que se está emitiendo aquí como parte de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Ese se aplica en varios contextos. Pueden estar en el Código del Comercio, el Código Civil, el Código de materia electoral, las nuevas formas en las cuales se están realizando también la digitalización de los datos y cómo estos se van a estar plasmando. Entonces, todos estos están descritos también en cada una de las leyes. Otro tipo de ley que se puede relacionar con las tecnologías. Vamos acá. Aquí está uno que teníamos de ley de derechos de autor, pero me falta el de programas de cómputo. Espérame tantitito, déjeme lo ubico. Es que como van saliendo, se mueven de lugar. Perdón, profesora, ¿puedo hacer un comentario? Claro, adelante. Ahorita que comentaba de la ley de telecomunicaciones, Sí, aquí donde yo trabajo, sufrió un caso, ¿no? ajá, Donde pues teníamos la señal de celular y sí, había buena señal, pero se construyó una parte de un hotel, así a un lado alejado de nosotros, en donde ese hotel tapaba una repetidora de Movistar y pues la señal bajó la señal. Entonces nosotros y varios hoteles diciendo, oye, qué bueno, qué pasó con los de Movistar, digo, los de AT&T, que esos decían que la razón por el cual bajó la intensidad de la señal y nosotros nos decían, no, entonces, ¿por qué no reubican la antena entonces a otro edificio para lograr otra vez la cobertura? Y nos decían que sí se puede, pero tenían que hacer y solicitar nuevamente el trámite y el permiso ajá, no sé si era el municipio o un permiso federal, porque sí, no podían ir, aunque sea antena de ellos, no podían ir y quitarlo y moverlo así rapidísimo, ¿no? Y en ajá, ese entonces nosotros no la entendíamos porque teníamos una situación donde iban a venir un grupo y querían ellos telefonía, ¿no? sí, En ese caso, ¿no? Entonces ahí sí se complicó porque hasta ahí yo me enteré que sí, no es nada más como, aunque sea tu antena que tú la instalaste, ujú, en este caso AT&T, ellos tienen que mover su repetidor, pero tienen que pedir permiso, todo un trámite y hacer todo lo conveniente. exactamente, exactamente. Así es como funciona la ley, ¿no? Como que protege ciertas, vamos a imaginar que es como un pastel. Y hay como secciones o los pedacitos de pastel que se comercializan. O sea, cada empresa que va llegando puede tomar o tener un pedacito de ese pastel, que sería como la forma en la que diriges la antena hacia el satélite.
y a qué satélites puedes tener acceso. Entonces, por eso es que la ley de telecomunicaciones lo que hace es normatizar todo esto, toda la forma en la que tú vas a tener la forma de explotación, es decir, o de comercialización del servicio, pero también a qué aspectos sí puedes tener acceso y a qué otros están de manera restringida porque alguien más ya solicitó ese acceso. El manejo incluso de los niveles, hasta dónde puedes tú o en qué piso puedes tú colocar tu antena, también es otro aspecto que se regula en la ley. Si tú tienes un edificio que tiene 30, 40 pisos, la forma en la que puedes tener acceso requiere también de un trámite. No es lo mismo que tú tengas la antena al segundo nivel o al primer nivel a que vayas a tener acceso a otro. Y esto lo notamos mucho en radio. En radio, cuando están sobre las frecuencias que compran o comercializan o adquieren las radiodifusoras, por eso vemos que nos marcan ahí su numerito, ¿no? 40.7 o 20. etc., porque es la que ellos tienen acceso. Y es como si estuviera en un nivel en el cual ellos pueden transmitir y no se pueden cambiar únicamente de AM a FM. Entonces, esta normativa hace esa regulación. Muy Sí, bien, es correcto. gracias. Y claro, algo ¿Sí? rapidísimo también, ya nosotros manejamos radios de microondas de comunicación en el hotel Ujú. y tiene como, como fácil como 4 kilómetros de extensión del hotel, ¿no? Ajá. Y ya nos dijo el proveedor hace 3 años que Ujú. sí teníamos que nosotros actualizar el permiso porque ya el manejar este tipo de frecuencia ya entra dentro de la ley. Entonces también Ah, esa parte está aplicada a los radios de comunicación. exactamente, sí. El hecho también de interceptar algunos canales también aquí se marcan como delito. Ven que de repente hay estas personas que se dedican a prensa y que interceptan los canales de comunicación que tienen, por ejemplo, seguridad pública o tránsito o las ambulancias, para finalmente ir persiguiendo las notas o los delitos o lo que se plantea. Esos son delitos que se cometen. Ellos no pueden únicamente, imagina esto, puedes tener tu vehículo, ir con tu antena, que ya no se usa, ¿no? Pero antes veíamos que estaban ahí esas antenotas que andaban en los vehículos, que, ¿cómo se les llamaba? Banda Civic, si no me equivoco. Y de repente captaban ciertas señales, ¿no? Conforme iban pasando por algún lugar, captaban ciertos canales y se escuchaba la transmisión. Por eso notamos que incluso todas estas instituciones manejan códigos y te dicen, 10, 20 por la 430, 32, sí empiezan a decir puros números, porque como era ya muy fácil el poder interceptar esas frecuencias de canales de comunicación, se necesitaba establecer un código que los pudiera proteger. Bueno, si bien ellos ya lo implementan como una dinámica de protección, pues no es difícil relacionarse con los conceptos porque basta con que una persona que trabaje ahí te diga qué significa cada cosa y finalmente la puedas entender. Entonces, todos aquellos que interceptan ese tipo de señales de radiofrecuencia o de telecomunicación incurren en un delito que es castigable no solo en dinero, sino también en cárcel. Pero esas cambian, todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo se tienen que hacer pues revisión de la condición actual, ¿no? Ahí vemos que incluso aquí en la página que estamos viendo están las fechas en las que se emite la norma. Y del otro lado observamos que están las actualizaciones que se están realizando a la normativa. Y si bien hay personas que muchas veces incurren en el delito, a lo primero a lo que aluden es, pues es que yo no sabía o no conocía o no entendía, no sabía. El hecho de ignorar la ley o no conocer la ley no nos exenta del castigo. Tan simple es como si ahorita vas y te robas un teléfono, sabes que el robo en su contexto es un delito. Y así te vayas y te robes el teléfono o vayas y te robes un chicle, los dos son un delito, es un robo y lo que se va a perseguir no es que te haya robado el teléfono o el chicle, sino que cometiste esa acción. Entonces, por eso las leyes no nos exentan de los castigos ante el desconocimiento de las mismas. Si está vigente y está público, por eso nos acordamos ahí de la tarea que ustedes tienen, que es el de la transparencia y acceso a la información que está aquí en la línea 215 ahorita.
ahí nos marca perfectamente que todas estas empresas, compañías, instituciones, tienen que proporcionar las vías para que tú tengas acceso a esa información y que no dé cabida a que yo no supe, no me enteré porque yo no soy abogado. Entonces, como no soy abogado, entonces, pues no, aquí está público, está a un clic de acceso a la información y tienes que apegarte a las condiciones que nos rigen aquí como ciudadanos. De hecho, ahí está, aquí está en la línea 215 lo que necesitan ustedes para la actividad que estaban realizando en la semana. Pero bueno, esa es una de las tantas leyes que se pueden aplicar en cuanto al manejo de las tecnologías. Hay muchas más. Aquí van a poder ustedes ver que así como algunas se identifican claramente que pertenecen al área o que corresponden al área de las tecnologías, hay muchas que se emiten también en un contexto que está únicamente relacionado a un estado en el que se trabaja. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues revisar cuándo y dónde son aplicables. Aquí tenemos algunas como, por ejemplo, las que se emiten para Chiapas, que son aplicables y surgen como la necesidad que se da en Chiapas, pero no son aplicables únicamente a ellos, sino que finalmente se pueden dar en una situación de manera generalizada. Ellos pueden ser como el parteaguas, pero puede ser una misma inquietud y necesidad que puedan tener muchos otros estados. Y aquí están todas las leyes con las que podemos trabajar. Todas, todas, todas. ¿Sale? Ahora nota, estas se van actualizando. Todos los días se actualizan. Muchas de ellas tienen lo que se llama como transitorios. Esos transitorios significa que hoy salió una actualización, pero que todavía no se hace todo el trámite o proceso burocrático y hasta que ya recibió como digamos todas las firmas y sellos, entonces ya se publica. Pero si dice transitorio significa que ya hay una actualización y que está en trámite, pero como ya está la actualización, entonces ahí hay que hacer como un análisis. Si en el estado en el que se está cometiendo el delito ya se publicó, ya se emitió, ya se presentó el transitorio, se aplica la ley. Si todavía no, pues a lo mejor hay sus excepciones, ¿no? Y se puede ahí, pues muchas veces también, pues de mala forma jugar con la ley. Y están los reglamentos federales que muchos están ligados, pues bueno, a la forma en la que finalmente cada estado, cada municipio puede hacer alguna forma de castigo, compensación, formas o excepciones en las que no se aplican. Pero también van de manera, observen ustedes, emitidas por un contexto, pero que también tienen sus actualizaciones y cambios que se van presentando. Bueno, ¿dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas hasta acá? Maestra, Sí, es que ando metida en Academy, pero veo que hay un video que aún no se activa, o sea, una actividad de un video que hay que ver o no sé. a ver, déjame entro. Deme un momentito, está hablando su secretario académico.
Listo. A ver. El video es hasta la otra semana, Perla. Ahorita, esta semana es una infografía. Ok. Sí, ahorita es una infografía, solo que vamos a hacer un cambio. Es de la semana 2, es una infografía. Aquí dice sobre esto, hagan caso omiso porque es el tema que están trabajando ahorita ustedes en el tema de la semana 1, ¿se acuerdan? Que aquí vimos sobre la investigación, ese es el tema. La actualización va a ser sobre la ley que platicamos el día de hoy, que es protección jurídica aplicable a las tecnologías de la información y comunicación. Va de nuevo. Van a hacer una infografía sobre la protección jurídica aplicable a las tecnologías de la información y comunicación. Vamos a tener hasta el día 20 para entregar esta actividad. ¿Dudas? Ya lo puse en el chat, maestra. Ah, En WhatsApp. gracias. Ujú. Gracias, Mendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? No, ¿Todo profe, bien? no, sí, creo que todo, bueno, nos explicó completamente claro el punto al que quería llegar respecto a las normativas y las leyes que nos mostró y cómo pueden ser los cambios y todo eso. Prácticamente sí fue muy clara al explicarnos. De Muchas mi gracias. Maestra, Sí, dime. la tarea 1 y su fecha límite fue ayer, ¿no? No, O- se dio una prórroga para que ustedes puedan subirla hasta el día de mañana. está bien, gracias, maestra, por la información, para completar con la información que ya vimos el día de hoy. Exacto, sí, porque como yo me atrasé en enviarles ahí la información, por eso estamos extendiendo la fecha para que ustedes puedan subir esa actividad de la semana 1. Esta semana que se sube infografía, en la semana 2 se hace una modificación del tema. Aquí ya les puse en el chat de Zoom cómo quedaría la actualización. También Perla ya nos hizo el favor ahí de ponerlo en el grupal. Y la fecha para esta actividad va a quedar el día 20. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Pues bueno, vamos a dejarlo hasta acá para que vayamos a ver el eclipse. Sí, no. A ver qué tal está todo. ¿Qué eclipse, maestra? Acá está nublado. ¿En serio te tocó nublado? Desde ayer, no, hombre, por eso estoy aquí quietecita. Nomás mirando Ah, en Academy a ver qué me adelanto a hacer. ay, Perla. Ok, pues bueno, los veo el próximo sábado, chicos. Sí, maestra, bonito fin de semana. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Luego.